東京での首脳会合から1年が経過しました。この1年の間、ロシアによる暴挙は依然として継続をし、安全保障環境は一層厳しさを増しています。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序が脅かされています。A great deal of the future of our world is going to be written here in the Indo-Pacific. And together, I think we're going to continue to assure that the future provides more opportunity, prosperity, and stability than anything else. Je tiens à féliciter le Japon pour la clarté depuis le début du conflit en Ukraine et de l'agression russe sur les positions qui ont été prises. Et je crois que ce G7 sera un moment d'unité et de poursuite de nos efforts dans ce contexte, mais des grandes crises internationales au sujet aussi d'énergie, de climat, d'intelligence artificielle et de coordination économique. In Japan to continue our important work, standing together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. Y en este momento la cumbre no es una reunión más del G7, es una reunión clave en Hiroshima, en Japón. A ver, Lisandro, obviamente la cuestión de la guerra en la agenda de trabajo, China, Taiwán, en la agenda de las discusiones. Sí, un apoyo explícito a Zelensky y un apoyo material también de Estados Unidos, habilitando el entrenamiento a los pilotos ucranianos para el manejo de los aviones F-16 que le da Estados Unidos y que le permiten o le permitirían tomar cierta relevancia en la batalla en el aire, ¿no? en la guerra en Ucrania. Y el simbolismo, no quiero dejar pasar el simbolismo de que la cumbre del G7 se haga en Hiroshima, ciudad trágicamente famosa por la bomba que costó inicialmente 80.000 vidas y otras 80.000 después con las consecuencias inmediatas de la radiación. Y algo que el Papa Francisco marcó muy bien, ¿no? Que en este momento de tensión del mundo, la importancia de destacar que la cumbre se haga en Hiroshima y la paradoja de que Biden, como sucede siempre, viaja con su maletín nuclear. Claro. ¿no? El segundo presidente estadounidense en visitar el parque y el museo, de hecho se lo veía bastante más incómodo que estaba el presidente francés, como que se lo veía un poco más emocionado, un Biden que, bueno, al Claro, ser el único país que lanzó las 2 bombas atómicas. No, y que aparte no ha pedido formalmente disculpas. Claro. ¿No? No lo hizo Obama cuando estuvo y tampoco lo ha hecho Biden. Probablemente teman las consecuencias políticas y económicas de hacerlo, más allá del imperativo moral, sobre todo en este mundo de hoy, con valores sustancialmente distintos a los de 1945, cuando se tiró la bomba, sin que eso le quite gravedad al asunto. Pero bueno, las contradicciones, ¿no? De que la cumbre se haga en Hiroshima, de que viaje con el maletín nuclear y de que el mundo esté, bueno, otra vez conversando de ese tema tan incómodo para los que lo habitamos, ¿no? También estuvo la India, otro actor con presencia nuclear del mundo, ¿no? Bueno, un grupo, obviamente, Juan, recién lo relatábamos y lo comentábamos en los testimonios, ¿no? Digo, están los máximos exponentes, un mundo muy convulsionado, por cierto, con declaraciones muy importantes y con apoyos muy importantes también. ¿Era previsible estos apoyos directos, por ejemplo, a Ucrania? ¿Cómo? ¿Era previsible estos apoyos, por ejemplo, a Ucrania? Sí, yo creo que sí, en relación a la guerra en Ucrania, sí, porque ya lo vimos el año pasado con el G7. Quizás la sorpresa fue la visita personal, directa de Zelensky, ¿no? Que estuvo ahí. Sí, claro. Pero el apoyo a Ucrania sí, porque de hecho el año pasado la discusión estuvo puesta justamente en cómo extender las sanciones a Rusia, a lo que también vimos en este año. Yo me quería detener un poco en la cuestión de China, porque acá aparece en los documentos y en la discusión algo interesante que tiene que ver con esta idea de la reducción de riesgos, ¿no? Vinculado a las inversiones chinas. Y se habla de esta idea de la reducción de riesgos en contraposición a otra idea que fue bastante mainstream en los últimos años, que es la idea del desacople. Esta idea de que la interdependencia económica, sobre todo entre Estados Unidos y China, pero también entre Occidente y China, debería justamente desincentivarse y, bueno, justamente la idea del desacople es volver atrás. Condición ineludible para una guerra, aparte. Claro, y un poco la guerra lo que muestra es, si ya es costoso la interdependencia con Rusia, preguntarle si no Alemania, imagínate lo que sería romperla con China. Interesante porque se empieza a hablar de esta idea, o sea, ya empieza a quedar atrás del desacople, ¿no? Ya Occidente empieza a decir, bueno, sería demasiado costoso, es muy inviable hablar del desacople, es algo más
más de lo académico, no tanto de una agenda de los líderes. Así que ahora vemos, quizás por primera vez, un énfasis más fuerte en desechar el desacople y hablar de reducción de riesgos. ¿Qué significa esto? Es cooperemos con China, pero seamos atentos a las inversiones chinas en, por ejemplo, infraestructura crítica, algo de lo que habla mucho Europa, y se acuerdan, por ejemplo, mecanismos para que haya una auditoría. Es interesante lo que se acordó ahora, o lo que se habló en esta cumbre, de tener más o menos a mano, como si fuese una suerte de Excel o una auditoría, para ver dónde está invirtiendo China, que nos puede, en el caso de Occidente, en la red de Occidente, que nos puede complicar, ¿no? Así que un poco nos deja esta nueva idea de la reducción de riesgos esta cumbre. Bien. Sumar solamente Leticia, sí. a lo de G7, que estuvo como país invitado, como uno de los países invitados, Brasil, así que también asistió Lula da Silva, y algo que nos toca a nosotros bastante de cerca, porque en parte el planteo de Lula fue en relación al Fondo Monetario Internacional y decir que destroza a la Argentina. Esas fueron las palabras que utilizó el mandatario brasileño, que además se reunió con la titular del Fondo Monetario. Estamos hablando de Kristalina Georgieva, así que conoceremos seguramente más en detalle la respuesta, pero por supuesto se da en un marco que viene sosteniendo Brasil de cuestionar el financiamiento, cómo se da a través de estos organismos, en un contexto en el cual también aparece China, ¿no?, criticando este modo de inversiones o de financiamiento, ¿no?, y planteando al menos que viene con otra postura, así que me parece interesante también destacar la presencia de Lula, de Brasil, en el G7. Mencionaste China, Sí. contracumbre o una cumbre paralela a lo que se está desarrollando en Japón, en China, Asia Central. Tenemos los testimonios, los compartimos. 这次峰会为各国合作开了一个好头。我坚信，在大家共同努力下，中国同中亚国家关系的航船一定能够乘风破浪，勇毅前行，为六国发展振兴增添新助力，为地区和平稳定注入强大的正能量，推进中国中亚交通走廊建设，支持建立中国中亚能源发展伙伴关系，支持高新技术合作，保障地区粮食安全，共同打造深度互补、高度共赢的合作新格局。 Bueno, esta cumbre de Asia Central en China mientras se desarrolla el G7 en Japón. Exactamente, en paralelo, bueno, recordemos, son países que fueron parte de la Unión Soviética, Sí. estamos hablando de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, y es interesante porque si bien, por supuesto, se ve, lo decíamos, ¿no?, se dan paralelo al G7, digamos, esta pelea, si se quiere, por quién domina ciertas regiones, bueno, acá es interesante porque se da en el marco de la guerra en Ucrania, donde justamente se empieza a perder cierta influencia de Rusia, es decir, que China llega a una región que es mucho más cercana o patio trasero de Rusia, así que es interesante en ese sentido. Y para sumar algo breve, además de estas dos cumbres, también se realizó la de la Liga Árabe en Arabia Saudita, y hubo ahí una particularidad que fue la visita del presidente sirio, Bashar al-Assad, que había sido echado básicamente de la Liga Árabe en el 2011 cuando comenzó la guerra civil en este país árabe. Para cerrar, recordar además que lo que pasa en Siria es hay intereses de Estados Unidos, de Rusia, de Turquía, de Israel, entre otros, que se disputan ahí la cancha de la guerra civil, así que es interesante que este actor vuelva, en este caso, a la Liga Árabe, ver ahí cómo se empiezan a dar estos vínculos. Una sí. foto que creo simboliza el invierno para la primavera árabe, ¿no? La vuelta de Al-Assad Sí. a la Liga Árabe es el final de la primavera árabe y de todo eso que se había generado como cierta expectativa de una occidentalización. Sí, que se mantenga y esto, y que vuelve a jugar. Claro. Bien, dos cumbres.